Niños pequeñitos de cuarto A, les saluda Miss Grace. Y como todas las semanas, hoy estamos trabajando una actividad que responde a un propósito. ¿Recuerdan el propósito de esta semana? Pues bien, les hago recordar. El propósito de esta semana es al rescate de los animales amenazados del Perú. Y hoy, respondiendo a ello, vamos a trabajar esta actividad. Aprendemos sobre la diversidad de los animales amenazados del Perú. ¿Y de qué área será? Pues bien, es del área de ciencia y ambiente pequeñitos. Pues bien, manitos a la acción, a trabajar esta actividad. Pero recordemos que cada día tenemos un propósito. Y nuestro propósito de hoy es, o nuestra meta de hoy es, reflexionar y explicar la forma en la que los seres humanos generamos amenazas para algunos animales de nuestro país. Para eso vamos a identificar qué animales son. ¿Me ayudan, pequeñitos? Muy bien, empecemos. Voy a presentarles primero una imagen de algunos animales de aquí de Perú. Ahí tenemos a la pava aliblanca, al suri, al guanaco, al taricaya, al guacamayo y al jaguar, que son animales de Perú pequeñitos. ¿Y qué está pasando con estos animalitos? Pues estos animalitos están siendo amenazados. ¿Reconoces alguno de esos animales tú? ¿Alguna vez los has visto? ¿De qué se tratará esta imagen? ¿Por qué te los estaremos mostrando? ¿Qué hay alrededor de ellos? ¿Qué vemos alrededor de ellos, pequeñitos? ¿Qué pueden mostrar acá? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué serán eso? ¿Saben? ¿Cómo se desplazarán estos animales? ¿De qué forma? Recuerden que existen formas de desplazarse, ¿verdad? Volando, caminando, saltando, reptando. Entonces veamos. ¿De qué se alimentarán? ¿Saben qué cosa consumen estos animales? Pues bueno, pequeñitos, esas y estas preguntitas vamos a tener que responderlas y tener que buscar una información para saberlas, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar la presencia del lobo del río. Es un gran indicador de que el agua no está contaminada. También mantiene el control de las poblaciones de peces y crustáceos, ya que se alimentan de ellos. Su excremento sirve como abono para las plantas que viven en el lugar donde habita. Si el lobo de río no aparece, eso significa que su ambiente está contaminado. Entonces, los investigadores evalúan por qué ocurrió ello. Hay muchos turistas que quieren conocer a estos animales. Para verlos usan lanchas que pueden contaminar su hábitat. Por otro lado, su piel es muy codiciada. Su hábitat también está siendo destruido por la tala de árboles, aumento de la población humana y la minería ilegal, entre otros. Entonces, pequeñitos, ¿por qué les muestro esta imagen? Porque al igual que este lobo del río, los animales que he mostrado son animales que están siendo amenazados. Y solamente cuando su hábitat no se encuentra en peligro, ellos salen a la luz y pueden ustedes observarlos. Bien, pequeñitos. Ahora les voy a mostrar unas imágenes para que ustedes puedan observar las imágenes. Ahí observamos al jaguar. ¿Qué será eso, pequeñitos? La vicuña. Esta es la pava que se mencionaba al inicio. Esta de acá tenemos al pingüino de Humboldt y a los anteojos que ustedes han observado, ¿verdad? En actividades anteriores. Para eso recordemos que en Ciencia y Ambiente siempre tenemos que tener unas preguntas las cuales vamos a responder. Y en este caso son dos preguntas de investigación. Si un animal amenazado llegara a desaparecer, ¿cómo podría afectar a otros seres vivos y al ambiente donde vivía? Si un animal endémico amenazado llegara a desaparecer, ¿afectaría de manera especial al ecosistema? ¿Cómo? Pues bien, pequeñitos, entonces los invito a que ustedes puedan responder a esas preguntitas en casa con apoyo de los papitos. Y recuerden que si no sabemos alguna palabrita, el significado, podemos buscarlo en el diccionario. Asimismo, respondamos dando unas hipótesis de lo que creemos que es cada respuesta, ¿verdad?
Entonces en sus cuadernitos o en sus hojitas de reuso o en las hojitas BON que puedan tener en casita, me contestan esas 2 preguntitas. ¿Está bien, pequeñitas? Ahora, pequeñitos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, pequeñitos, recordemos que para realizar ahora toda esta respuesta a esos 2 problemitas, tenemos que hacer un plan de acción. Primero vamos a hacernos ciertas preguntitas y las vamos a responder. Luego vamos a buscar información. Recuerden que tenemos que buscar información confiable. ¿Y dónde podemos encontrar esa información confiable? En enciclopedias, También podemos usar el internet, sí, pero tenemos que buscar en el internet, obviamente, medios confiables. También podemos buscar en libros y podemos buscar también en historias de nuestros padres, que también son muy importantes y también deben conocer tal vez algunos de los papitos, algunos de estos animales en peligro de extinción. Entonces, qué bueno es conocer esas historias, ¿verdad? Entonces, a contestar esas preguntas, pequeñitos, se están mandando esa hojita también para que ustedes lo puedan contestar y en su hojita para que lo realicen. A continuación, para poder contestar a esas preguntitas, también tenemos que conocer información, como les decía, pues, ¿qué información debemos saber? Y toda persona que quiere conocer esos animales amenazados deberían saber, son estas. Especie. ¿Qué es especie? Es el grupo de organismos que poseen características similares entre sí y que solo se pueden cruzar entre ellos y tener crías fértiles, ¿no? Es decir, pequeñitos, que solamente la especie viene a ser la especie de patos, la especie de suris, ¿verdad? Existe solo una especie, la especie de perros. Entonces, solamente entre esas especies se pueden cruzar y, obviamente, tener crías fértiles. Es decir, van a poder reproducirse. Población es el conjunto de organismos de la misma especie que viven en un ecosistema en un momento específico. ¿Y qué cosa es una población? Como pueden observar acá, es un conjunto de organismos de la misma especie. Comunidad biológica. ¿Qué es una comunidad biológica? Está formado por diferentes poblaciones que viven en un mismo lugar. Es decir, son diferentes especies, pero están habitando en un mismo lugar, como observamos aquí, ¿verdad? Observamos a un río donde tenemos patos, peces, tenemos también algunos insectos y también tenemos animales marinos, ¿verdad? Muy bien, ahora todos ellos también pertenecen a un ecosistema. ¿Y qué es un ecosistema? Es el espacio donde los seres vivos interactúan con los seres no vivos. Ejemplo, en un bosque hay animales de diferentes especies, como ven ahí. Así son como los árboles, las plantas, las piedras, el agua, etc. ¿Y qué animales cuáles son los seres vivos? Los animales, las plantas, ¿verdad? Y los que no son seres vivos son las piedras, el agua. Entonces, todo ello que forma un ecosistema. Recordando también que ustedes tienen que saber qué son especies amenazadas. Las especies amenazadas son aquellas cuya población está disminuyendo por el deterioro. Por ejemplo, el oso anteojos es una especie muy vulnerable, en peligro de extinción. Y eso se debe al producto y a toda la amenaza que nosotros los seres humanos realizamos con ellos, ¿verdad? Tenemos las especies endémicas. ¿Qué son especies endémicas? Son los organismos que solo se encuentran en un lugar determinado. No puede haber en otros lugares. Como por ejemplo, la pava aliblanca. Solo puede ser encontrada en la zona norte del Perú, en ningún lugar más. Esas son especies endémicas. Ahora encontramos la fauna silvestre. ¿Y qué es la fauna silvestre? La fauna silvestre, pequeñitos, está formado por animales que no han sido domesticados por el ser humano. Por ejemplo, la jirafa no puede ser criada por los seres humanos. Imagínense tener en casa una jirafa. Imposible, ¿verdad? Muy bien, continuamos. ¿Y qué información más debemos saber? Debemos saber cómo se clasifican estos animales. Y los animales son clasificados en forma general y los seres vivos tienen obviamente su ciclo de vida, pequeñitos. ¿Cuáles son? Nacen, crecen o se desarrollan, ¿verdad?
se reproducen y mueren. Ese es el ciclo de vida de todos los animales. Recordemos también que estos animalitos pequeñitos pueden desplazarse de un lugar a otro. Otros se arrastran, otros saltan, otros vuelan, otros nadan, otros caminan, corren, entre otros. Y estos animales se clasifican en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Los vertebrados y los invertebrados. ¿Cuáles son los invertebrados? Los invertebrados pequeñitos son los que no tienen columna vertebral. Es decir, no tienen huesos. ¿Quiénes son ellos? Los insectos, los caracoles, los calamares. Pero también tenemos a los animales vertebrados. Estos animales vertebrados se caracterizan por tener columna vertebral, es decir, tienen huesos. Se clasifican en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Veamos un poquito la clasificación de estos grupos, de los vertebrados y de los invertebrados. En los vertebrados pequeños, como les decía, se clasifican en anfibios como los sapos, las ranas, los peces, el bonito y la diversidad de peces que conocemos, ¿verdad? Las aves como el guacamayo, el pato, la gallina, los mamíferos como el elefante, la jirafa, el oso, el perro, etc. Y los animales, los reptiles como el caimán, ¿verdad? O como la iguana, o como también la tortuga. Muy bien pequeñitos, pero también tenemos otra clasificación que son de los animales invertebrados. Y su característica principal de ellos es que no tienen huesos y se clasifican en animales invertebrados, equinodermos. ¿Quiénes son los equinodermos? Por ejemplo, la estrella de mar, los celenteros, las medusas, los moluscos, los platelmintos, los anfibios, los anélidos. Y tenemos una gran clasificación en los animales invertebrados, un gran grupo que se llama el grupo de los artrópodos. Este grupo de los artrópodos pequeñitos, dentro de ellos están los miriápodos, que son el 100 pies, el 1000 pies, los crustáceos, como ¿qué es eso, pequeñitos? Y tenemos también a los arácnidos, que es la araña, ¿verdad? Entonces pequeñitos, y también aquí tenemos a unos animalitos que muchos de nosotros lo comemos y en el día a día también podemos observar algunos cuando ingresan a nuestros hogares, ¿no? Tenemos insectos y es un gran grupo. Entonces el grupo más grande de todos los invertebrados son los artrópodos, que está constituido por los miriápodos, por los crustáceos, por los arácnidos y los insectos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pequeñitos, también vamos a ver ahora lo más importante y nos vamos a basar a conocer a los animales vertebrados. ¿Les parece? Muy bien, entonces veamos a los animales vertebrados. Recordábamos que hablábamos de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Pues bueno, ahora vamos a ver qué vienen a hacer los peces, dónde viven, cómo se desplazan. Pues estos peces, todos sabemos, viven en el agua, ¿verdad? Es decir, se desplazan nadando. ¿Qué tienen estos peces? ¿De qué está cubierto su cuerpo? Está cubierto de escamas y aletas. Asimismo, estos peces respiran por branquias pequeñitos. Por ejemplo, tenemos a los bagres y al tiburón. Ahora otros animalitos, otro grupo, vienen a ser los anfibios. Estos anfibios, después de salir pequeñitos de los huevos, estos anfibios, la mayor parte de los anfibios jóvenes pequeñitos son acuáticos, es decir, viven en el agua. Cuando ya estos anfibios son adultos, ya empiezan a vivir en la tierra, al menos una parte del tiempo. Es decir, pueden estar un tiempo en la tierra y luego pueden ir al agua. No presentan pelo, ni escamas, ni plumas. Se podría decir que tienen la piel desnuda, ¿no? Además, no tienen cola y cuentan con 2 pares de patas. Los anfibios son conocidos generalmente como las ranas y los sapos, ¿verdad? Recordando, pequeñitos, que tienen, ¿cuántas patas? Tienen 2 pares de patas, es decir, tienen 4 patas. También aquí tenemos a los reptiles. Y los reptiles, como escucharon por ahí, la iguana, ¿verdad? Es un reptil, se desplaza caminando. Y algunos se
¿verdad? Tienen escamas o placas que cubren su cuerpo y respiran. ¿Por dónde respiran ellos pequeñitos? Respiran por pulmones. La tortuga taricaya, como observan acá, tiende a posarse en troncos para tomar algo de sol, ya que los reptiles son animales de sangre fría y necesitan calentarse para mantenerse activos. Las iguanas, los lagartos, las serpientes, entre otros animales, también son reptiles, y las serpientes se desplazan arrastrándose pequeñitos. Tenemos aquí a las aves. ¿Qué cosa y de qué está cubierto su cuerpo? Pues de plumas, alas y pico. Las aves son animales aeroterrestres. ¿Y qué es aeroterrestres? Porque pueden volar y pueden también estar en la tierra, ¿verdad? Aunque algunos pueden nadar, como los patos, ¿verdad? Los guacamayos pertenecen a este tipo de animales, ¿no? Como vemos aquí. También tenemos los picaflores, las gallinas, los pavos, etc. Ahora hablaremos de los mamíferos. Bueno, pequeñitos, hablamos de los mamíferos. Los mamíferos son animales vertebrados y su cuerpo está cubierto de pelos. Son capaces de mantener su temperatura gracias al pelaje que pueden ellos tener, ¿verdad? Ahora, la mayoría de estos mamíferos pequeñitos paren a sus crías vivas. ¿Por qué? Porque recuerden que estos mamíferos tienen a sus crías o sus crías se desarrollan en el vientre, ¿verdad? En el cuerpo de la madre. Cada mamífero pequeñito tiene dientes de acuerdo a la forma de alimentación. Es decir, no todos los dientes de los mamíferos son de la misma forma, ¿verdad? Algunos que son carnívoros obviamente tienen dientes más filosos, ¿verdad? Filosos. Cada mamífero tiene dientes diferentes, como se decía, ¿no? Están adaptados para vivir en muchos ambientes, como por ejemplo tenemos a los perros, los gatos, los otorongos, los delfines, que también son mamíferos, y los murciélagos. Entonces, pequeñitos, qué importante es conocer estos animales, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué animales amenazados, que son vertebrados o invertebrados, existe actualmente en el Perú. Tenemos al cangrejo ermitaño, que está siendo amenazado actualmente. La estrella de mar, el sapo, la rana gigante en el lago Titicaca que les mencionaba. Tenemos al bagre, al tiburón martillo, al suri, que es un ave que también está siendo amenazado, el guacamayo azul y amarillo. También tenemos al caimán, el caimán negro, que es uno de los mayores depredadores de la cuenca amazónica y puede llegar a medir pequeños hasta 6 metros. Los adultos consumen peces, tortugas y otros caimanes más pequeños. Este caimán está siendo amenazado actualmente, pequeñitos. También tenemos al otorongo, que es un felino gigante y carnívoro. Es considerado una especie paraguas, ya que al estar protegido también protege pequeñitos. Al estar protegido también protege a las otras especies con quienes convive. Por eso se dice que es como una paraguas, ¿no? Porque protege a los demás. El majas es un roedor, como pueden apreciar ahí, ¿verdad? Es un roedor de tamaño grande. Tiene un cuerpo pesado y robusto. Es un animal solitario y principalmente nocturno. Esta especie tiene un rol importante en la dispersión y la germinación de las semillas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros contra ellos, pequeñitos? Los invadimos su hábitat, los estamos amenazando con la contaminación que realizamos y actualmente están siendo amenazados, ¿no? Y están tal vez en peligro muchos de ellos de extinguirse. Bien pequeñitos, entonces, una vez viendo ya toda esta información, los invito a que en familia reflexionen sobre la importancia de estos animalitos, la importancia que ellos tienen también para nuestra vida, ¿no? Porque muchos de los animalitos, como les mencionaba el día de ayer, ¿no? Insectos, por ejemplo, imagínense, como las abejas, ¿no? Hasta las moscas que nos ayudan también en la polinización. Y eso es importante para que existan las plantas. Entonces, pequeñitos, nosotros estamos yendo en contra de ellos. Tienen el picaflor, como les mencionaba ayer, ¿verdad? Que ayudan también a la polinización. Y las plantas son importantes porque también nos brindan oxígeno. Ahora, otro de los animalitos que también se ayudan entre sí, ¿no? Y como pueden ver acá ustedes, tienen al majas, que es un roedor
que lo importante de él, dice, es que ayuda en la germinación de las semillas. Ya ven, pequeñitos, o sea, todos estos animalitos tienen gran importancia en nuestra vida, ya sea que nos sirven de alimento, ya sea que nos sirven también para poder brindar a las plantas oxígeno, que sirven también en el día a día para otros animales, ¿no? Entonces, pequeñitos, los invito a que en casa reflexionemos sobre las acciones que nosotros podemos evitar hacer para amenazar su hábitat o amenazar sus vidas. Y para eso les invito también a que en familia, pequeñitos, me reflexionen sobre sus aprendizajes, sobre lo aprendido el día de hoy, respondiendo a estas 3 preguntitas. ¿Qué es lo que ahora sabes de los animales y sus ecosistemas que antes no sabías? ¿Qué es lo que te pareció más interesante de la interrelación de estos animales con el lugar en que habitan? ¿Consideras que estos animales deben ser protegidos? ¿De qué manera podrías colaborar tú en su protección? Entonces, pequeñitos, manitos a la obra, los invito a que me contesten esas preguntitas. Si desean, con apoyo en la familia. Recuerden que para esto pueden leer otro tipo de información que encuentren en enciclopedias, en el internet también, pero recuerden que tienen que buscar información verídica, ¿ya? Y también en libros de consulta que puedan tener en casa. Bueno, pequeñitos, entonces conmigo me despido recordándoles que tenemos que cuidar a los animales. Por favor, hagamos un planeta mejor para todos, cuidando desde nuestros hogares a esos animalitos que los tenemos como mascota. ¿Está bien, pequeñitos? Asimismo, recordarles, pequeñitos, que ahora que estamos viviendo en esta etapa del COVID, recordarles que es normal sentir tristeza, sentir estrés, sentir confusión, miedo o enfado durante esta crisis. Es normal, pequeñitos. Todos lo sentimos, mi Bri lo siente, sus papitos lo sienten, ustedes lo sienten. Pero lo más importante es hablar con las personas en donde más confiamos, que son nuestros padres, ¿verdad? Ellos nos pueden ayudar. Y también recuerden que tienen la gran fortaleza de muchos de ustedes tener el WhatsApp y poder contactarse, ¿no? Con amistades, con familiares. Tal vez no pueden contarle algo a papito, tal vez no pueden contarle a mi Bri, o quieren conversar con alguna amiguita, pues pedirle un ratito al papá prestado tal vez para poder conversar con algún compañerito, ¿no? Que se encuentre en el grupo. Si desean quedarse en casa, recuerden que deben mantener un estilo de vida saludable, pequeñitos, incluyendo una dieta adecuada, como hablábamos en actividades anteriores, ¿verdad? Sueño, es decir, tener nuestras horas reglamentadas para dormir, ejercicios y contacto con sus seres queridos, que es lo importante, pequeñitos, siempre, ¿no? Tal vez no podemos ver a la abuelita y llamarlos, hacerles videollamadas, ¿no? Correos electrónicos. Y también tener contacto con esas amistades para que la amistad siga, pequeñitos, y no quede ahí, ¿verdad? Otra cosa más para los adultos ya, ¿no? Que no se debe consumir bebidas alcohólicas, no consuma también drogas, para que ustedes puedan lidiar con esas emociones que tienen. Recordando, pequeñitos, que para lidiar con las emociones se daba anteriormente algunas estrategias de control, ¿verdad? De emociones. También tiene que conocer los hechos y datos reales, es decir, tiene que buscar información verídica, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, del mismo estado que brinda, ¿no? Para que ustedes puedan estar informados. Ahora, disminuye la preocupación y agitación, limitando el tiempo dedicado a seguir la cobertura en todo lo que es el COVID, pequeñitos. Distráiganse, sí, viendo películas, viendo dibujos, escuchando música, ¿no? Y bailando, así como las actividades que también anteriormente se daban. Aproveche el conocimiento que hayan servido para manejar otras adversidades. Todo lo que hemos aprendido durante estas semanas, pequeñitos, aprovechenlo para compartir más tiempo en familia, para divertirse en familia. Entonces, los invito a que hagamos estas actividades. Bien, pequeñitos, me despido, se despido de ustedes, Miss Grace, con un besito. Cuídense mucho.